¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con esta plática sobre las independencias de Yucatán. Estamos comprimiendo lo más que podemos eh, toda esta historia, básicamente desde 1821, 1823 hasta 1848. Sí parece que son pocos años, ¿no? Cuando vemos la historia, por ejemplo, de la colonia, que son 300 años, o la historia de Mesoamérica, pero pasaron cosas muy rápidamente. El siglo XIX mexicano es muy convulso, entonces nos vemos obligados a veces a tener que resumir lo más posible la historia. En el video anterior vimos cómo Yucatán se separa, la Capitanía General de Yucatán se independiza del Imperio Español en 1821, forma parte del primer imperio mexicano que gobernaba Agustín Iturbide. Este imperio mexicano dura menos de un año y empieza la Primera República Federal Mexicana, donde se reafirma el federalismo en 1824 con la Constitución. Yucatán está en todo momento como parte fundadora de la República Mexicana. En 1835 aproximadamente se da un giro de la República Federalista para la República Centralista. Empieza a ver el centralismo como dominio político, ¿no? Estructura política en la República Mexicana, y esto propicia que algunos territorios que valoraban su autonomía empezaron a separarse. En primera instancia teníamos la República de Texas, que en 1836 declara su independencia. Ya vimos que no por cuestiones del federalismo 100% o en esencia, sino por cuestiones de poder mantener la esclavitud, por lejanía cultural, por lejanía religiosa, por lejanía administrativa de la República Mexicana, mientras que Yucatán va a empezar a tener un sentimiento de la necesidad de independizarse, mientras México no recupere su esencia federalista, ¿no? Ahí sí Yucatán se independiza y hay autores que lo sostienen por una defensa férrea al federalismo. Yucatán se separa de México porque quiere una república federal, quiere ser parte de México, pero con una república federal, muy diferente al espíritu de la independencia tejana. Vamos a ver, a continuar la diapositiva. Nos habíamos quedado acá. Estas van a ser un poco más rápidas. En Yucatán empieza a surgir un movimiento federalista en pro, valga la redundancia, del federalismo mexicano. Y acá tenemos en la diapositiva a dos figuras importantes. Falta Santiago Imán, pero es un personaje que lamentablemente ha sido muy poco estudiado, del que se han publicado muy pocas cosas a comparación de Miguel Barbachano y de Santiago Méndez. Estos dos personajes tienen la peculiaridad de que van a ir turnándose el gobierno yucateco desde 1840 hasta 1848, o sea, toda la etapa de las independencias de Yucatán, del ir y venir de la República Mexicana. Va a ser un juego de alternancia entre Miguel Barbachano y Santiago Méndez, que a veces son enemigos políticos, a veces son más pragmáticos, a veces concuerdan y trabajan en conjunto, pero siempre va a estar dominada esta escena política yucateca por estos dos gobernadores. Uno va a estar muy pegado a la ciudad de Campeche, era la segunda ciudad en importancia en Yucatán, porque la primera, por supuesto, era Mérida, ¿no? La capital de toda la región. Sucesos importantes que marcaron esta independencia de Yucatán, ya no del Imperio Español, sino de la República Centralista Mexicana. En 1840, Santiago Imán, este gran caudillo también, toma la ciudad de Valladolid como una protesta, como una manera, un alzamiento federalista de la facción federalista en la entidad, en contra de este centralismo santanista y de toda su comparsa que lo acompañaba siempre y que a veces ocupaba el poder con él. Recordemos que Santana siempre era, yo a Santana lo comparo quizás no tan directamente, pero en esencia como el maximato, ¿no? Como cuando Plutarco Elías Calles iba, ponía y quitaba presidentes.
durante varios periodos después de la Revolución Mexicana. Pues así Santa Anna de repente se iba porque había hecho algo. Santa Anna de repente era un héroe, de repente era un villano, de repente era ambas cosas, según la facción que lo promoviera en el momento en que lo estuviera promoviendo. Y cansados los yucatecos federalistas, porque no todos son federalistas, no hay que entender que hay matices, hay gente que seguramente era centralista en Yucatán, pero en ese momento no tenían el poder político. Pues estos federalistas, cansados de estas cuestiones del centralismo mexicano, se levantan en armas, toman Valladolid en 1840, que era una ciudad de importancia, y empieza a extenderse este movimiento federalista a varios poblados yucatecos, empiezan a caer las ciudades. Curiosamente, Santiago Imán, en un comunicado, en un desplegado que saca en la prensa de la época, muy conmovedor, donde dice que él no va a disparar en contra de mexicanos, no va a disparar en contra de sus hermanos. Lo que él quiere es que las personas se den cuenta de que lo que tienen que defender es el federalismo en Yucatán, que se levanten en armas, pero siempre como que entre la población local se van a tratar bien, ¿no? Como que el problema es con lo de afuera, con los que defienden el centralismo, con los que no tanto con los habitantes del estado. Y esta dinámica va haciendo que se sume la gente a el movimiento de Santiago Imán, y otros federalistas logran la rendición de Campeche al poco tiempo, ¿no? Entonces ahí ya tienen la toma de Valladolid, por un lado, y la rendición de Campeche, que era la segunda ciudad en importancia, por otro, con lo que se va armando o sea, Yucatán empieza a ser un foco de insurrección importante para las autoridades centralistas mexicanas, lo que lleva a que en 1841 México le declarara la guerra a Yucatán. Este es un poco controvertido, ¿no? Porque siempre se maneja que México formalmente le declara la guerra a Yucatán, y yo me haría la pregunta, sobre todo para quienes estudian Derecho, si un gobierno le puede declarar la guerra a un territorio que es propio, ¿no? Porque entonces la guerra se declara entre países, por ejemplo, o entre facciones internacionales, pero cabe declararle la guerra a un territorio propio, por ejemplo, porque no le está reclamando la guerra a los federalistas de Yucatán, le está declarando la guerra al territorio de Yucatán, ¿no? O sea, a la administración, a la política yucateca. Entonces, es bien interesante, ¿no? Es como que hoy día, desde la Ciudad de México, por ejemplo, donde se asientan los poderes de la Unión, el presidente de la República hoy quisiera declarar la guerra a Durango, por ejemplo, ¿no? Porque hay un movimiento armado o algo ahí. Entonces, es bien interesante cómo se da esta concepción. Pero el caso es que le declara la guerra a Yucatán en 1841, y ese mismo año se promulga la Constitución Yucateca de 1841, paralela a todo esto que está pasando de la toma de Valladolid, la rendición de Campeche, la guerra con México. Se elabora la Constitución de 1841 y se promulga, ¿no? Que más adelante vamos a ver algunas cosas importantes. Y ese mismo año, Miguel Barbachano y un grupo de políticos federalistas le solicitan a los diputados yucatecos que aprueben o declaren la independencia de Yucatán de México, diciendo, nosotros tenemos que ser federalistas, vamos a luchar por el federalismo y no vamos a estar con México hasta que no cambie su régimen político. El Congreso de Yucatán, los diputados locales, dicen sí, vamos a declarar la independencia de la entidad, pero esto no es aprobado por el Senado. O sea, hay una facción de los diputados, la Cámara de Diputados de Yucatán aprueba la independencia, pero los senadores no. Y aquí va como que los senadores. Pues en ese momento Yucatán tenía Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, lo cual se me hace todavía más impactante para entender el concepto de federalismo que tenía Yucatán, porque si ustedes revisan, los otros estados de la República solo tenían Congreso local. Pero en Yucatán tenemos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y la Cámara de Senadores es importante en un sistema federalista, toda vez que es la representación de las partes federadas de un territorio.
¿no? Los diputados se eligen como representantes populares por distritos, en ese momento uninominales, o sea, por votación directa y tal, no habían los plurinominales. Pero los senadores son los representantes de las entidades federativas ante el gobierno federal. Y que Yucatán tenga una Cámara de Senadores ya habla de este concepto, como en Estados Unidos pasa, que muchas entidades federativas tienen senados locales, pues ya habla un poco del tipo de federalismo que maneja Yucatán, que es bien distinto al tipo de federalismo que planeaba o que tenía México antes. Entonces el Senado, o sea, Miguel Arbachano estaba apoyado por los diputados locales yucatecos en ese momento, pero Santiago Méndez tenía, que en ese momento era gobernador de Yucatán, tenía el respaldo de los senadores porque dice, no, vamos a platicar con México antes de declarar la independencia, ¿no? Como que no quiere esta ruptura, quiere todavía tratar de entablar el diálogo para salvar la relación. La Constitución Yucateca de 1841 creo que es importante tocarla porque es un texto de gran importancia en todo este contexto, en todo este desarrollo de la independencia de Yucatán. El artículo 7 establece garantías individuales según el concepto de la época. Ahorita hablamos de derechos fundamentales y sus garantías. Aquí hablamos de garantías individuales como los derechos que tienen las personas. Hablamos en el artículo 8, hablamos de el amparo, ¿no? Este primer esbozo del amparo que luego se va a instituir en la República Mexicana y que luego de la República Mexicana se va a extender por gran parte de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Esta parte del derecho de amparo que nace, que surge precisamente en la Constitución Yucateca de 1841. El artículo 9 nos habla sobre los atentados cometidos por jueces, o sea, los jueces de primera instancia en ese momento, los jueces locales, por así decirlo, de los más próximos en la impartición de justicia, iban a resolver, iban a amparar a las personas cuando se vieran vulnerados sus derechos por una autoridad administrativa, una autoridad política, pero si los jueces eran quienes vulneraban esos derechos, un juez superior era el que iba a amparar o a brindarle la protección a la persona de manera inmediata, ¿no? Es muy importante esto. En el artículo 62 establece una Suprema Corte para Yucatán, se establece un órgano, no era el Tribunal Superior de Justicia, no era la Suprema Corte del Estado de Yucatán, que va a ser la cabeza del Poder Judicial en la entidad. El legislativo se compone de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, es bicameral el gobierno, el poder legislativo en la entidad. Se suprimen los fueros eclesiásticos, los fueros militares, los fueros políticos se suprimen en Yucatán y hay una libertad religiosa. La libertad religiosa es bien importante para la Constitución yucateca. Se conserva el catolicismo como una religión de Estado, ¿no? El gobernador, el Estado mexicano, sí, el catolicismo es muy importante, es la religión predominante en la entidad, pero la Constitución yucateca permite que las personas puedan profesar la fe que más les acomode, y si no tienen fe también, ¿no? Y estamos hablando de una libertad religiosa 10, 15 años antes de la siguiente Constitución mexicana y las reformas que van a prever la libertad de culto. O sea, es todo un adelanto en el texto normativo yucateco, cuando en ese momento en México la religión oficial y la única permitida era católica, porque sí se podía perseguir a las personas por el mismo Estado cuando profesaban una fe distinta. Cuando Santiago Méndez decide aguantarse, no declares la independencia, senadores, no ratifiques la independencia por parte de el... bueno, acá se me olvidó decir, fue precisamente en 1840-41 cuando aparece la primera bandera de Yucatán, se arrían, se bajan las banderas mexicanas y en los edificios públicos y en las embarcaciones yucatecas aparece el lábaro estatal. Cuando Santiago Méndez, apoyado por los senadores, dice no vamos ahorita a declarar la independencia, aguántala, a Miguel Arbachano y a los diputados, hay un diálogo entre el gobierno central y la República o el gobierno yucateco, donde nos dicen, bueno, vamos a reincorporarnos a México, o sea, Yucatán dice, vamos a reincorporarnos a México, pero queremos que Yucatán cuente con una autonomía extraordinaria y diferente a los estados. A mí no me importa si las Californias y si
Querétaro, no pueden comerciar por sí mismos, no me importa si tú les tienes que imponer los aranceles, si tienes que poner la aduana, no, nosotros queremos ver nuestra cuestión aduanas, queremos ver nuestra cuestión mercantil, queremos elegir a nuestros propios gobernantes, o sea, queremos ser federalistas y autónomos en un país centralista. O sea, si quieres que nos reincorporemos a la República Mexicana, cuando menos nosotros vamos a tener que tener un trato especial, un trato específico y extraordinario. Queremos elegir a nuestros gobernantes, queremos libertad económica y comercial. Y quien encabeza, quien es el moderador o el mediador entre este diálogo entre Yucatán y México y el gobierno central es don Andrés Quintana Roo. Andrés Quintana Roo es hijo de uno de los sanjuanistas que al principio, precisamente en la independencia del Imperio Español, tratan de hacer un movimiento en pro de la separación de Yucatán, de la independencia de Yucatán. Y don Andrés Quintana Roo, quien era de acá, quien era oriundo de aquí, de la entidad, es designado por Santa Anna para que haga este diálogo entre el gobierno centralista y el gobierno federalista. Se logran llegar a acuerdos, se firman los acuerdos y parece que Yucatán se va a incorporar o reincorporar a la República Mexicana, pero el gobierno mexicano dice no, no vamos a aceptar las leyes, no vamos a aceptar el acuerdo porque van en contra de las 7 leyes. ¿Ok? Entonces, como no quieren aceptar el acuerdo, porque va en contra de las 7 leyes y no se logran oficializar estos acuerdos entre Yucatán y México, la República Mexicana dice, bueno, pues vamos a invadir Yucatán porque vamos a meter orden, ya que no quieren entender por las buenas de los yucatecos, ¿no? No entienden que aquí vamos a gobernar con un régimen político centralista y que el federalismo ya no va en este país. Y manda una escuadra, una marina, una escuadra, el gobierno de México a Isla del Carmen, reciben unos refuerzos, dicen de unos 4,000 hombres en Veracruz, y avanzan hacia Isla del Carmen, actual Ciudad del Carmen, toman la plaza sin la mayor resistencia, o sea, llegan, ocupan Ciudad del Carmen, y se dirigen a la ciudad de Campeche. Pero la ciudad de Campeche pues, está amurallado, creo que es de las pocas veces que realmente ha servido la muralla de Campeche en la historia, ¿no? Desde que se construyeron en la colonia, porque cuando se terminaron de construir las murallas de Campeche para repeler ataques piratas, ya eran un poco obsoletas. Una, porque la piratería ya había decrecido, y dos, porque las armas utilizadas ahora por los galeones, por los piratas o por los corsarios, que son cuestiones diferentes, ya superaban por mucho a las murallas de Campeche. Sin embargo, para una cuestión ya que se adecuaron, ya que se montó una defensa bastante aceptable, los campechanos, que en ese momento eran yucatecos, logran repeler, contener el avance de la escuadra y del ejército mexicano. Entonces el ejército mexicano ve que no puede tomar Campeche, que va a desperdiciar a todas sus fuerzas porque está amurallada y bien apertrechada la ciudad, y se dirigen hacia el norte de la península para tratar de tomar la ciudad de Mérida, la capital. Desembarcan en Telchac, en el puerto de Telchac, y van tomando diferentes poblados rumbo a la capital de Mérida, recordando que en ese tiempo la capital, Mérida, era una fracción apenas de lo que es el día de hoy, era una ciudad mucho más pequeña, y toman Tixcocop, toman Motul, toman otras poblaciones a su paso rumbo a la ciudad de Mérida, hasta que llegan a la hacienda de Pacatún. Si conocen Pacatún, sabrán que ahora es una colonia, ¿no? Dentro, muy dentro de la ciudad, que en ese momento era una hacienda, en ese momento estaba fuera de la ciudad de Mérida, ¿no? Y se instalan ahí las tropas yucatecas y quieren amenazar, ya empiezan a amenazar con tomar la capital. Los yucatecos, los meridanos, ya se habían preparado para defender la ciudad, ya se habían apertrechado, habían logrado hacer algunas barricadas, armar a la población. Y hay una anécdota bien curiosa, porque la razón, porque no prospera esta invasión a Mérida.
Sorprendentemente, ni siquiera se da una batalla entre la ciudad de Mérida o un intento de asalto entre la ciudad de Mérida y los mexicanos. Hay una anécdota que explica esto, que dice que los mexicanos se rinden porque se enteran de que hay un ejército de 11,000 mayas que vienen de Oriente para reforzar a la ciudad, a la capital, y obviamente 11,000 mayas armados, más los defensores de la ciudad de Mérida, iban a aplastar por completo a la ofensiva mexicana. Entonces, eso es lo que se dice, pero no existe ningún registro de un ejército de 11,000 mayas armados que vengan de Oriente para reforzar la ciudad de Mérida. Hay una anécdota que algunos pueden decir que carece de rigor científico, pero pues es parte de este folclore con el que se cuentan las cosas, en donde se supone que se interceptan las comunicaciones entre los exploradores mexicanos y el ejército que está sentado en Pacaptum, y se les hace creer que efectivamente hay un ejército de 11,000 mayas que está viniendo para defender la capital, y se les amenaza a los mexicanos con que pues, tienen 36 horas, es parte de toda esta leyenda, que tienen 36 horas para abandonar la capital y dirigirse hacia Tampico, ¿no? Entonces, eso es la parte del folclore. Lo que cuenta la historia, inexplicablemente, es que llegando a Pacaptún, después de acampar allá, se enteran de que hay un ejército de miles de mayas que vienen a defender la capital del estado y que además estaban muy bien apertrechados los meridanos. Entonces le dicen a los mexicanos, ¿sabes qué? Váyanse, no queremos, como que somos buena onda, no queremos lastimarlos, no queremos destruir su ejército, entonces los invitamos a que se retiren de Yucatán y se vayan a Tampico. Y hay una rendición mexicana y una retirada a Tampico. Entonces, está la incógnita, ¿no? Como un ejército que viene, que ya tomó Isla del Carmen, que ya tomó Telchac, que ya tomó varias poblaciones y que tienen frente a la ciudad de Mérida, de repente decide rendirse y abandonar la península. Esta victoria yucateca sobre México, que fue una victoria sin haber disparado muchos tiros, levanta la moral y le da la autoridad a los yucatecos de decir, bueno, queremos un acuerdo contigo con estas características, las que pactamos con Andrés Quintana Roo, y nos vamos a reincorporar a México. Y México dice, pues está bien, ya no hay nada más que hacerle, ya me derrotaron en un intento de invasión en la península, pues vamos a aceptarlas porque queremos que Yucatán esté acá. Los acuerdos se logran en 1843, que es el mismo momento en que empiezan las bases orgánicas, que las bases orgánicas es una manera de llamarle a una constitución muy horrible, muy cuestionada, muy retrógrada para la época, que instituyeron los centralistas en México. Y en 1845, las autoridades mexicanas dicen, no, desconocemos este acuerdo que apenas hace 2 años firmamos, hace menos de 2 años firmamos con Yucatán, porque vulnera las bases orgánicas, y aquí no vamos a, como que se envalentonaron los centralistas y dijeron, no vamos a permitir que haya una entidad con pues un estatus especial, con concesiones extraordinarias, porque si no, pues todos los demás estados van a creer lo mismo. Entonces se anulan los acuerdos, y el 1 de enero de 1846 Yucatán declara de nueva cuenta su independencia. Ya lo había hecho en 1841, recordemos, con Miguel Orbachano y solo los diputados, no se lograron los diálogos, la invasión. En 1843 regresa a México, y en 1846, empezando el primer día de 1846, Yucatán ahora sí, en conjunto, todos los actores políticos federalistas o los de importancia que dominaban Yucatán, declaran la independencia de Yucatán respecto a la República Mexicana. Y Yucatán va a tener esta vía independiente porque no se respetaron una vez más los acuerdos de 1846 a 1848. En 1846, recordemos, se restituye la Constitución Federalista de 1824, como que dice el gobierno centralista, ¿sabes qué? Nos está costando muy caro todo este problema del centralismo, yo creo que vamos a tener que regresar al federalismo.
vuelve a poner la Constitución de 1824. Y el gobierno de Mérida dice, ah, bueno, ya regresaron a ser federalistas, vamos a reincorporarnos a México. Pero ahora el gobierno de Campeche, ese era Miguel Orbachano, pero el gobierno de Campeche, que quien estaba a la cabeza era Santiago Méndez, recordemos que se iban intercalando estos el gobierno, dice, no, ahora nosotros, porque antes cabe mencionar que Campeche no estaba muy convencido de la independencia en un principio, dice, no, ahora nosotros decimos, nos vamos a quedar independientes, no vamos a negociar con el gobierno de México y ya nos vamos a quedar acá, ¿no? Y ese mismo año estalla la guerra entre México y Estados Unidos. Campeche, a nombre de toda la península de Yucatán, en ese momento el gobierno de Campeche se fortaleció muchísimo y dice, no solo no vamos a regresar a Yucatán, sino que además nos consideramos neutrales a la guerra entre México y Estados Unidos. Es su guerra, ya no somos parte de México, no es nuestro problema. Esto, por supuesto, porque Estados Unidos había bloqueado algunos puertos en Yucatán que ahogaban el comercio con el mundo exterior, y en una movida política, Santiago Méndez dijo, pues mira, nosotros somos neutrales, retira sus barcos, se retiran los barcos, y en una vuelta de donde no le veo mucho el caso, Santiago Méndez ofrece la soberanía yucateca al presidente norteamericano. Campeche ofrece esta soberanía yucateca al presidente norteamericano. Afortunadamente, el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, rechaza este plan de anexión de Yucatán a Estados Unidos por conflictos internos, por la guerra con México, etcétera, y no prospera. En 1847 inicia la mal llamada Guerra de Castas en Yucatán, esta rebelión de los mayas por años y años y años de esclavitud, de malos tratos, de haber sido despojados de tierras, de ser considerados muchas veces hasta menos que las personas. Esta furia acumulada, pues desemboca en la rebelión indígena en Yucatán, arrasa con la población no indígena en la península. Es una cosa brutal, como el ejército maya de miles de indígenas va ocupando población por población. Llega un momento en el que a Yucatán solo le queda Mérida, Campeche y el camino real a Campeche con las poblaciones alrededor. O sea, habían perdido prácticamente toda la península que estaba en manos de los mayas, que llegaban a los poblados y aniquilaban a la población no maya, ¿no? A la población no indígena de la península. O sea, mestizos, blancos, todos eran aniquilados por esta furia, este resentimiento de los mayas después de años de maltrato y de estar subyugados, ¿no? A una determinada élite política, hay que decirlo. Entonces, desesperados, los yucatecos empiezan a ofrecer la soberanía a Estados Unidos, Inglaterra, España, todo el mundo, ¿no? De repente hasta Cuba y Jamaica querían ofrecer la soberanía con tal de que los apoyaran con armas, que los apoyaran con pertrechos, con dinero, en 1848, porque estaban desesperados, ya iban a desaparecer. Había una facción, hay un acuerdo que se hace de repente entre los mayas y los meridanos, donde va a haber un gobierno de blancos y un gobierno de indígenas, pero no prospera mucho. Hay una facción maya que es la mayoritaria, que no reconoce estos acuerdos y que está decidida a aniquilar a toda la población no indígena de la península. O sea, iba a ser una cosa de que no iba a existir ni una persona no indígena, sea mestiza o blanca, en la península de Yucatán, ¿no? Y desesperados, estos que quedaban del gobierno de Mérida y del gobierno de Campeche, pues ahora sí que con la cola entre las patas envían un mensaje a México, donde le piden apoyo a cambio de la reincorporación a la República Mexicana. Y México les dice, claro que sí, ustedes son nuestros hermanos, además obviamente necesitamos recuperar Yucatán y el territorio, acabamos de perder la guerra contra Estados Unidos, y de los 15 millones de pesos que en indemnización le da el gobierno de Estados Unidos a México por quitarles la mitad del territorio y concederle una serie de prebendas extraordinarias, México le envía 150,000 pesos al gobierno de Yucatán, armas, pertrechos, alimentos, etcétera, ¿no? Y gracias a esto no se acaba la guerra de castas, porque hasta el siglo, bien entrado el siglo XX, se puede considerar que hay un fin, pero gracias a este apoyo y también el apoyo militar, el gobierno de Mérida sí logra recuperar un tramo importante, una porción importante de la península yucateca, y
eh, contener bastante esta rebelión indígena, lo cual estabiliza al gobierno y cumpliendo con su compromiso se reincorpora a México en 1848. Del 1 de enero de 1846 hasta ya bien entrado en 1848, o sea, menos de 2 años, va a durar la última etapa de la independencia de Yucatán. Para cerrar con esta plática, me gustaría tocar unos puntos rápidamente, ¿no? Los motivos de la separación de Yucatán y Texas fueron completamente diferentes, como habíamos dicho, ¿no? Muchas veces dicen es que son por los hermanos, llenos de los mismos motivos, y Texas quería también el federalismo. No es cierto. Ya vimos que Texas se separa de México por una cuestión de que hay una distancia ideológica, religiosa, cultural, de organización social inmensa con el gobierno de México, con la sociedad mexicana, y en Yucatán no. Lo de Texas es un pretexto, ¿no? El centralismo es un pretexto perfecto que cae como anillo al dedo para poder continuar con su estilo de vida y separarse de México e incorporarse a Estados Unidos tal y como lo hace. Para Yucatán no. Yucatán quería la federalización de México. Yucatán quería formar parte de la República Mexicana, le gustaba y se sentía cómodo formando parte de la República Mexicana, pero siempre y cuando fuera una república federalista. México y Yucatán entienden el federalismo de forma distinta. México lo entiende como este dominio del gobierno central, que no es lo mismo que centralismo, por sobre las entidades federativas, en donde hay ciertas prebendas, ciertas concesiones, como que, bueno, pues puedes poner algunos impuestos, puedes elegir a tus gobernantes, pero formas parte de la Federación Mexicana. Y Yucatán lo entiende un poco más como un territorio o una nación confederada, ¿no? Donde hay varias federaciones o varios estados federalistas fuertes que se ponen de acuerdo para formar una nación superior. Superior en el sentido de más alto de una estructura simplemente federalista como lo entendía México. Y esto es una distinción importante porque en el federalismo mexicano no existe el concepto de soberanía, que es el punto de abajo del mito de la soberanía del sistema federal. En el sistema federalista mexicano y en muchos sistemas federalistas, o en todos los sistemas federalistas prácticamente del mundo, no existe el concepto de soberanía de las entidades federativas. Es falso eso de que las constituciones y los estados sean libres y soberanos. La soberanía, por excelencia, por esencia, implica que un estado, un territorio, un gobierno es capaz de gobernarse a sí mismo y de poder instituir su propia reglamentación, sus propias leyes, sin que por encima haya nada que los regule. O sea, yo soy soberano porque puedo decidir qué leyes van a aplicar en mi territorio, sin estar condicionada a la existencia de otras leyes, lo cual vemos que es una falsedad, porque en la República Mexicana, tanto de ese tiempo como de ahora, ninguna constitución estatal puede estar por encima de la Constitución Federal. Y todas las leyes, normas estatales, tienen que estar de acorde o emparejadas con la Constitución Federal. Entonces no existe la soberanía, porque no puedes disponer por ti. Tienes autonomía para poner ciertas reglas internas que te permite la Constitución Federal. Y la federación sí es soberana, pero las entidades federativas no. Las entidades federativas no son ni libres ni soberanas, son entidades autónomas que decidieron quitarse, despojarse de su soberanía y de su libertad cuando suscriben el Pacto Federal. La entrada en vigor de una nueva constitución rompe el pacto federal de la constitución anterior. Es algo que habría que analizar porque se rompe la constitución, por ejemplo, en 1824 y entran las bases orgánicas. Pero cuando las entidades federativas suscriben, porque no es como que un contrato, un acta que diga pacto federal y firmen cada uno de los estados, ¿no? Pero cuando esta abstracción de lo que se considera pacto federal se suscribe o voluntariamente se integran las entidades federativas, se rompe la Constitución de 1824, podríamos entonces hablar quizás de que se rompe el pacto federal y tendría que volverse a suscribir o tendrían que volver a demostrar adhesión a las nuevas bases orgánicas o a la Constitución que vaya a reemplazar a la anterior por las entidades federativas, ¿no? O sea, si en 1824 estábamos todos de acuerdo de ser la República Federal Mexicana, porque estábamos en estas condiciones, cuando se suprime la Constitución de 1824, o la de 1857, o la de 1917,
Habría que preguntar si no también se suprime este concepto de Estado, este concepto de territorialidad, y habría que formular uno nuevo, ¿no? A lo mejor entre la vigencia de dos constituciones, en el momento en que se suprime una y empieza otra, podríamos hablar de que a lo mejor se está desmembrando el Estado federal o el Estado mexicano y se vuelve a componer. Y ahí, por ejemplo, podría caber que alguna entidad federativa no quiera formar parte. Pero eso es una cuestión de análisis, no es una cuestión que esté resuelta, es una cuestión que a mí se me fue ocurriendo mientras reflexionaba sobre esto. Y los motivos históricos, sociales, geográficos y políticos de la distancia entre el yucateco y el mexicano, pues son muy obvios, ¿no? Desde el momento, o sea, a Yucatán solo se podía entrar por mar, prácticamente era muchísimo más rápido ir de Veracruz a Mérida por o a Campeche cruzando el Golfo que tratar de ir por el interior de la República. Esto hace que hay una separación histórica, no solo geográfica, sino que histórica entre Yucatán y México, y que dos sociedades que sí estaban hermanadas, que sí tenían tratos entre sí, que sí tenían una cierta relación, pues tengan sus diferencias considerables, ¿no? No solamente en el sistema jurídico, sino sociales, históricas, culturales. Y eso es muy notorio hasta hoy día, que es muy distinta. Sí, obviamente tenemos una mexicanidad, lo que se entiende por mexicanidad, lo que se entiende por la cultura mexicana, que es producto de este discurso institucionalizado después de la revolución, y sí, todo eso está muy bien. Pero sí hay una diferencia notoria e importante entre lo yucateco, lo que consideramos lo yucateco, las formas de lo yucateco, el imaginario de lo yucateco, y lo que se considera mexicano, que está hasta nuestros días. Eso implica una cuestión de separación, de segregación, eso implica que tengamos que vernos como alguien diferente al otro, no, para nada, no justifica ninguna de estas muestras de segregación entre nosotros o de discriminación, pero sí puede ayudarnos a entender este tipo de fenómenos. Y con esto terminamos. Yo les agradezco su atención, creo que me alargué un poquito de más. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, pueden contactarme por correo, por redes sociales. Ya no sé cómo les pasarán a ustedes los datos para cualquier duda o me las harán llegar o algo, pero estoy a su disposición. Les agradezco muchísimo la atención. Espero que haya sido de su interés y que haya aportado algo a esta concepción de las independencias de Yucatán. Soy Héctor López, me despido. Muchísimas gracias.